Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta unidad curricular denominada Procesos de Aprendizaje. Soy Bélgica Bermúdez, su docente durante este proceso. Hablaremos un poco sobre las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje son desarrollos teóricos que pretenden comprender cómo los seres humanos y los animales aprenden. Se han definido a partir de aportes provenientes de la filosofía, la psicología, la sociología, la pedagogía y también de la didáctica. El conductismo. El conductismo es la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje y se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que ésta provoca. La teoría conductista se basa en las teorías de Iván Pavlov. Iván Pavlov centra el estudio de la conducta observable para controlarla y también predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. En este modelo pedagógico se considera que el aprendizaje se da a través del entrenamiento, la repetición, la práctica y la exposición. Y su finalidad es condicionar a los alumnos para que por medio de la educación supriman conductas no deseadas y así alienta al sistema escolar el uso de procedimientos destinados a manipular las conductas como la competencia entre los alumnos. El trabajo del conductismo o del profesor es desarrollar una serie de fortalezas y controlar significativamente la enseñanza estimulante. El paradigma educativo conductismo ha sido criticado especialmente porque cree que el aprendizaje es mecánico, inhumano, reduccionista y aún tiene una gran trascendencia y efectividad en nuestra cultura. Aquí vemos tres ejemplos de conductismo. Imágenes que reflejan el conductismo. En la primera imagen vemos a una maestra que le indica al niño lo que debe hacer. En la segunda, que manifiesta una amenaza latente y se tiene que aceptar lo que dice el docente. Y la última que habla sobre la recompensa si haces bien las cosas. El método cognitivista es un método de aprendizaje que consta de varias operaciones mentales y se basan en la experiencia y en el procesamiento de la información que hace que el individuo parta de esta con el fin de asimilar el conocimiento y de dar una respuesta. El conectivismo es el acto del conocimiento y sus acciones de almacenaje en recuperar, reconstruir, comprender y organizar y utilizar la información recibida a través de los sentidos. El mejor representante del cognitivismo es el psicólogo suizo Jean Piaget. El cognitivismo se centra en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, se procesa y se almacena la información en la memoria. Y su objetivo principal es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y también de aprender. Esta teoría cognitiva habla sobre las etapas del desarrollo cognitivo. Trata del aprendizaje que posee al individuo ser humano a través del tiempo mediante la práctica o la interacción con los demás seres de su misma especie. Las etapas del desarrollo cognitivo dice que existen cambios cualitativos del modo de pensar de los niños y desarrollan una serie de 4 etapas entre la infancia y la adolescencia. La primera etapa, denominada sensorio-motor, que va desde los 0 a los 2 años. La preoperacional, de los 3 a los 7 años. Las de operaciones concretas, de 8 a 11 años. Y de las operaciones formales, de 12 a 15 años. Aquí vemos las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. En la etapa sensoriomotora de 0 a 2 años, los niños y las niñas aprenden a través de los sentidos e interacción con los objetos. En la segunda etapa, la preoperacional, de 2 a 7 años, aquí se desarrollan las habilidades para simbolizar el mundo en la mente utilizando palabras y símbolos. En las operaciones concretas de que van desde los 7 a los 12 años, se desarrolla una comprensión más avanzada de las relaciones causa-efecto, la lógica y la conservación de los objetos. Y las operaciones formales van desde los 12 años hasta los 15. Aquí se desarrolla la capacidad de pensar abstractamente y razonar hipotéticamente. Según este paradigma, los dos principales objetivos de la educación deberían ser lograr el aprendizaje significativo con sentido y desarrollar habilidades estratégicas generales y específicas del aprendizaje. El paradigma cognitivo según sus principales exponentes. John Dewey nos afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como
limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de la civilización. Cuando el niño llega al aula, ya es intensamente activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla. La teoría del desarrollo intelectual se centra en la percepción, la adaptación y la manipulación del entorno que les rodea. Es conocida principalmente como una de las teorías de las etapas de desarrollo, pero de hecho se trata de la naturaleza del conocimiento en sí y cómo los seres humanos llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo y utilizarlo. Los aportes de Vygotsky a la psicología educativa representan una referencia de gran relevancia en los cambios de la teoría evolutiva, tales como el desarrollo ocio-cognitivo de la primera infancia, aparición del lenguaje y la comunicación, construcción del lenguaje escrito y otros aspectos. El aprendizaje se basa, según Bronner, en cognitivo, en la categorización de los procesos mediante los cuales simplificamos la interacción con la realidad a partir de la agrupación de objetos. Y Gagne nos dice que dentro de las teorías de procesamiento de la información, o también llamadas teorías cibernéticas, desde este punto de vista el proceso de aprendizaje del individuo es similar al funcionamiento de una computadora. El constructivismo. La teoría del constructivismo es un modelo que indica que el conocimiento se desarrolla con base en las diferentes construcciones que hace un individuo sobre lo que le rodea, basado en esquemas mentales y que tiene ya previamente definidos. Aquí vemos la teoría del constructivismo, la cual parte, al aplicar la educación, indica que es necesario ofrecer a los estudiantes una serie de herramientas para que ellos mismos construyan y definan sus propios aprendizajes. El objetivo es que puedan hacer frente a cualquier problema o situación que surja en el futuro. Esta teoría intenta incentivar a los estudiantes a que sean parte activa del proceso de aprendizaje y de este modo que no se queden como meros espectadores ante la información que reciben. El análisis del enfoque constructivista de Lev Vygotsky versus Jean Piaget. Lev Vygotsky se centraba en estudiar la influencia que tiene el entorno y el medio social en la construcción interna que generaban las personas y que por supuesto eso influía en su comportamiento. Jean Piaget se enfocó en valorar cómo las personas crean sus mapas mentales a partir de relacionarse con lo que les rodea, aunque también tenían un punto en común. Este punto en común era el hecho de considerar que los seres humanos como una parte activa a la hora de tener capacidades para desarrollar sus propios conocimientos. El enfoque de la teoría del constructivismo. Aquí el alumno se convierte en una figura imprescindible del aprendizaje, tomando todo protagonismo en lo que le refiere al aspecto educativo. Se fomenta el hecho de dar al estudiante herramientas para que puedan aprender de forma más sencilla y además activamente durante el proceso. El profesor queda en un segundo plano, aunque sirve de guía al alumno. Este intenta dar prioridad a este durante el aprendizaje gracias a las herramientas que se le proporcionan y la puesta en práctica que se hace con ellas. La teoría para comprender y entender las situaciones o problemas que van surgiendo. Enfoca en el hecho de que el individuo entiende el mundo que le rodea basándose en su propio punto de vista y teniendo en cuenta siempre las vivencias que ha tenido del pasado para que le sirvan para afrontar el presente y el futuro. Según la teoría constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino parte de la construcción del ser humano. Dicha construcción es alcanzada fundamentalmente con los esquemas mentales que ya éste posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea. Hay una relación, un entorno, una construcción, pero él tiene unos conocimientos previamente establecidos. Los principales autores del constructivismo. Tenemos a Jean Piaget con su teoría de la psicología del desarrollo. Lev Vygotsky, quien habló acerca del constructivismo social. Jerome Brunner, en su teoría cognitiva del aprendizaje, descubriendo la idea del andamiaje, tomada de la teoría del constructivismo de Lev Vygotsky. Y David Pau-Ausubel, quien formuló la teoría del aprendizaje significativo. Entre los aspectos importantes del constructivismo tenemos que el conocimiento es una construcción del ser humano, que cada persona percibe la realidad y la organiza y le da sentido en forma de sus constructos, que los conocimientos previos son importantes,
que la comprensión requiere relacionar conceptos, significación, que la participación activa del alumno, quien es el responsable del aprendizaje, que cada persona percibe la realidad de forma singular dependiendo de sus capacidades físicas y que así como también de sus condiciones sociales, emocionales y culturales. El socioconstructivismo. Este tiene una visión constructivista, es decir, pone el acento sobre el hecho de que cada individuo construye sus representaciones del mundo. Cada uno ve el mundo a su manera. Mi mundo no es nunca exactamente el mundo de mi vecino. No hay dos personas para quienes las palabras azul o velocidad desencadenen exactamente la misma reacción. Cada uno tiene, pues, sus maneras únicas de sentir y conocer. Se trata de saber y reconocer que nuestra visión depende del lugar desde donde nosotros miramos. Es propia de cada individuo, incompleta, parcial y está relacionada con lo que nos da sentido. Nuestras creencias, nuestros presupuestos, nuestros proyectos, nuestras heridas psicológicas, nuestro medio social. El socioconstructivismo concede importancia a las interacciones sociales que condicionan cómo se construyen los conocimientos individuales sobre el mundo. De este modo, se reconoce que se aprende en grupo y también en sociedad, denominado también aprendizaje colaborativo. Es decir, resulta una visión histórico-social que considera cómo, bajo la presión de ciertos factores económicos, sociales, políticos y culturales, las sociedades se desarrollan y evolucionan. El aprendizaje colaborativo se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada uno de sus miembros se siente mutuamente comprometido con el aprendizaje de los demás, lo cual genera una independencia positiva que no implica competencia. Propuestas del aprendizaje socioconstructivista. Aquí, el aprendizaje socioconstructivista de Lev Vygotsky indica que los conocimientos se construyen en base a las interacciones sociales y la experiencia. Es decir, el saber es filtrado e influido por la cultura, el lenguaje, las creencias, las interacciones con los demás, la enseñanza directa y también el moldeamiento. El cognitivismo de Piaget señala que los conocimientos se construyen al transformar, organizar y reorganizar tanto los saberes previos como las estructuras mentales por medio de la exploración y el descubrimiento. El postulado de Vygotsky considera que el aprender es un proceso eminentemente social, donde el lenguaje y la comunicación permiten construir las condiciones favorables que se requieren para significar una nueva información, así como para explorar las posibilidades de aplicación de la vida diaria. O sea, se construye a partir de lo que la persona conoce, ya sabe hacer, la nueva información o el nuevo procedimiento y la mediación, preguntas, orientaciones y apoyo que le proporciona el docente o un igual. Piaget concibe el aprendizaje como un proceso subjetivo que conlleva la modificación de las estructuras mentales, las creencias, los valores y los conocimientos. Estas se dan a partir de tres elementos. Uno sería la maduración biológica, programada genéticamente. La actividad, la capacidad de actuar y aprender sobre el ambiente al adquirir maduración física. Y la transición social, que es el aprendizaje con las demás personas, sin la cual se tendrían que reinventar los conocimientos ya que poseen el aspecto cultural. En general, el enfoque socioconstructivista nos plantea dos premisas educativas principales. La primera de ellas es que el conocimiento es construido por el alumno. Por lo tanto, la educación tiene que instruir en torno a ello. Y la segunda, que destaca en gran medida el contexto social, ya que los individuos viven y aprenden a través de una cultura. Por ello, la educación no se puede aislar de la sociedad y ésta debe estar contextualizada. Los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje. Aquí podemos ver que son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información. Mediante estas operaciones, el cerebro trabaja con la información que le rodea, la almacena y la analiza para tomar las decisiones correspondientes. Su influencia en la conducta lo convierte en fundamental para la adaptación, el medio social y la supervivencia. Son estos procesos los que permiten al cerebro procesar la información que llega de los sentidos, registrarla, recuperarla cuando le sea necesaria y sobre todo a aprender. Los procesos cognitivos, también denominados funciones cognitivas, incluyen aspectos básicos como la percepción y la atención y otros más elaborados como el pensamiento. Tipos de procesos cognitivos.
Los procesos cognitivos se clasifican en dos grandes categorías. La primera son los procesos cognitivos básicos, son la base para procesar y elaborar la información. Estas permiten captarla y mantenerlas en el sistema, como la sensopercepción, que es el sistema que procesa la información, el organismo capta las sensaciones y le da sentido. La atención. El ser humano selecciona, se concentra y mantiene su recurso mental sobre los estímulos. El procesamiento de la información permite procesar la información captada para que ésta pueda ser elaborada. Y la memoria, que es la información percibida, y ésta se retiene en el sistema para ser trabajada posteriormente a corto o a largo plazo. La segunda serían los procesos cognitivos superiores. Esta nos habla sobre la consistencia en la unión de la información de los procesos básicos introducidos anteriormente. El pensamiento. Este integra toda la información y permite elaborar juicios, deducciones y aprendizaje. Puede ser de razonamiento inductivo, deductivo o hipotético deductivo. Las funciones ejecutivas. Estas posibilitan la gestión de la conducta gracias a la planificación, la inhibición conductual y la toma de decisiones. Permiten orientar el comportamiento hacia metas o a medio o largo plazo y evitan impulsos repentinos. El aprendizaje depende de la capacidad de prestar atención al estímulo para almacenarlo en la memoria y recuperarlo después. El lenguaje, que es fundamental en la comunicación y como la regulación interna de la conducta en forma de autoinstrucciones. La creatividad implica la elaboración de nuevas estrategias alejadas de lo aprendido. La motivación es el proceso por el que alguien orienta su conducta y su energía a la dedicación de un tema o de un interés. La clasificación de los procesos cognitivos. La atención es un proceso cognitivo que se selecciona y focaliza los estímulos relevantes. La atención es la primera condición para percibir, aprender y memorizar. La memoria es un proceso cognitivo que se compone de tres etapas: codificación, almacenamiento y recuperación. La codificación es el proceso inicial por el cual la información nos llega y se transforma en una representación mental. El almacenamiento es el archivo y mantenimiento de la información para poder acceder a ella cuando se requiera. La recuperación es el proceso que nos permite acceder a la información almacenada en la memoria. Y la memoria es un proceso cognitivo básico sumamente importante debido a que tiene como función recibir, interpretar y almacenar toda la información que llega a nuestro cerebro. La comprensión en los procesos cognitivos son las operaciones mentales que realiza el cerebro para poder procesar la información. Estos procesos permiten al cerebro trabajar con la información que les rodea, almacenarla y analizarla para tomar decisiones. La comprensión se produce en ciclos interconectados de diferentes niveles, como la información explícita del texto, el conocimiento del mundo que posee el lector, el conocimiento lingüístico y el conocimiento de los géneros discursivos. La metacognición se refiere a la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. Los tres componentes de la metacognición son conocimiento, lo que las personas saben sobre sí mismas y de su pensamiento; regulación, del conocimiento para ayudar a la gente a controlar su propio aprendizaje; y la experiencia, que es relevante para los esfuerzos cognitivos actuales. Los procesos metacognitivos incluyen el procesamiento de la información y el aprendizaje significativo. Este proceso, conocido como metacognición, le permite utilizar mejor sus capacidades mentales, mejorar sus habilidades para resolver problemas y las tareas mentales con más éxito. Variables que influyen en el aprendizaje. El proceso de aprendizaje está influido por una serie de variables que van más allá de la adquisición de conocimientos y habilidades. Estas variables, como la motivación, las emociones y las metas, desempeñan un papel crucial en la forma en que los estudiantes se acercan al aprendizaje y se comprometen con él y lo integran en su vida diaria. La motivación es un factor clave en el aprendizaje, ya que impulsa y dirige la conducta hacia la consecución de metas educativas. La motivación fomenta y es intrínseca. Es importante brindar a los estudiantes lecciones y autonomía, establecer metas desafiantes pero alcanzables y proporcionar retroalimentación positiva y constructiva. Las emociones desempeñan un papel fundamental en el aprendizaje,
ya que pueden influir en la atención, la memoria, la motivación y la toma de decisiones. Las metas son otra variable importante que influye en el aprendizaje. Establecer metas claras y realistas puede proporcionar dirección y propósito y motivar a los estudiantes a esforzarse y persistir en su aprendizaje. Muchas gracias.